Entonces, nosotros habíamos estado conversando acerca de lo que es el mercado monetario, ¿no? Estábamos un poco, habíamos visto cómo evolucionaba este mercado, cómo este mercado se había generado en sus comienzos, cómo este mercado, ah, quienes han estado participando dentro del mercado monetario. Entonces, todos estos aspectos nosotros estuvimos conversando y, si no me equivoco, nos habíamos quedado en la parte de entender lo que es el mercado de los bonos, cómo se forman, cómo evoluciona el mercado de dinero por medio de los bonos. Compartir pantalla, creo que es salir de acá. Ya. A ver, nos habíamos quedado nosotros, ¿en cuál parte? Acá, bueno, estamos acá. En esta parte. Entonces, habíamos mencionado que una cosa es el mercado, una cosa es el sistema financiero como tal, y otra cosa es el sistema bursátil. Recuerden que el sistema financiero lo que hace es ofertar dinero como tal. O sea, ustedes van al banco y en el banco lo que deciden es comprar, acceder a un préstamo, o van a depositar dinero. O sea, son transacciones relacionadas con dinero. Eso se maneja dentro de todos los bancos. Y ya vimos cómo el Banco Central influye en este componente que es la parte bancaria. Puede decidir, subo la tasa de interés, bajo la tasa de interés. O puede decir, subo el encaje bancario o bajo el encaje bancario. Entonces, esa es una parte de la política monetaria que tiene un sistema financiero. Que tiene un gobierno, ¿no? O sea, es parte del mercado monetario. Pero también hay otro componente que está dado por el mercado bursátil, que son los bonos. Entonces, les estaba indicando de un ejemplo en el cual tenemos una empresa que dice, no, yo no quiero ir al mercado bancario, yo no quiero ir a los bancos a prestar préstamos, me están cobrando con toda la tasa de interés y con la comisión y con los impuestos de ley, me está saliendo el préstamo alrededor del 22%, es demasiado caro, no me interesa. Me come mi ganancia, me come mi utilidad, no me interesa. Mejor me voy a otro lado a buscar financiamiento. En este caso decido una segunda opción, que es el mercado bursátil. Entonces, había mencionado de que tiene un total en su patrimonio cerca de 100.000 libres que puede utilizarlos para emitir bonos. Entonces, va a emitir bonos no por los 100.000, sino por 80.000. Es decir, compromete su patrimonio empresarial para crear deuda hasta por el 80% de su patrimonio. Entonces, con esto va al mercado bursátil, y en el mercado bursátil emite 80.000 papeles o 80.000 instrumentos que dice válido por $1. Entonces, emite esos bonos y los vende en el mercado bursátil. Entonces, el mercado bursátil compra el dinero y obviamente le compra los papeles y le da el dinero, los 80.000. ¿Cómo funciona esto? Primero, cuando emite la deuda, ¿qué es lo que hace la empresa? Dice, bueno, yo te voy a pagar un 7%. ¿Ya? Pongamos un 7% que te voy a pagar si tú me compras mi deuda. Ah, ya, entonces yo compro, imaginemos que todo el curso decide comprar los $80.000, los 80.000 en bonos. Entonces nosotros damos los 80.000 y nos dan los papeles por 80.000. Entonces, ¿qué dice? Una de las condiciones es que nos van a pagar un rendimiento del 7%. Ah, ya, nosotros sabemos que vamos a ganar un 7%. Que si nosotros depositáramos el dinero en el banco, ¿cuánto nos pagaría el banco en la actualidad por depositar ese dinero? Nos pagaría, en el mejor de los casos, el 1.75%. Ahora, si nos vamos a otro tipo de instrumentos, en el mejor de los casos nos pagarían el 4%. Más allá de eso no paga el banco. Exagerado que un banco pague el 5%. Entonces, pongamos que y si vamos a un lugar donde nos paguen el 5%, estamos corriendo el riesgo de que podríamos tener
el dinero. Acuérdense que hay una relación, mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces, lo razonable está por el cerca del 4%. Entonces, nosotros diríamos, bueno, vamos a comprar acciones, pero decimos, bueno, estas acciones, estos bonos que emite esta empresa, primero veamos su ranking, qué tan rentable es ya. Vemos que es una empresa rentable, muy rentable, y que siempre ha cumplido con sus obligaciones, y compramos. De esa manera, nosotros, por medio del mercado bursátil, hemos obtenido un mayor rendimiento por medio del instrumento de bonos, y ellos han obtenido un crédito más barato por medio del mercado de, de valores. Entonces, esto es un mercado paralelo que existe, o sea, es uno de los componentes, no es un mercado paralelo, es uno de los componentes que conforma al mercado monetario, lo que hace la banca y lo que hace el instrumento del mercado de valores. Entonces, estos dos instrumentos son formas o fuentes de financiamiento que tienen las distintas empresas que existen en la actualidad. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Con respecto a esta partecita de lo que es el mercado bursátil. Bueno, hay otra cosa que también quiero que sepan, de que una cosa es el valor nominal del bono y otra cosa es el valor real del bono. El valor nominal del bono, del bono, es lo que dice, válido por $1. Pero cuando se hacen las transacciones bursátiles, por ejemplo, si nosotros hemos comprado esos bonos a un dólar, quiere decir que lo hemos comprado al 100%. Pero si de repente decidimos venderlo, vamos y lo vendemos, también lo podemos vender al 100%. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces, por efectos de oferta y demanda, no digamos que es un castigo, sino que hay un costo de la transacción, un costo de la liquidez de dinero, porque al fin y al cabo tú tienes un papelito que te van a pagar un rendimiento, pero al término del bono, es decir, si el bono se lo dicen te lo van a pagar al final del año, quiere decir que al final del año te van a devolver los 80,000 más el rendimiento. Entonces, y si tú necesitas a mediados de año el dinero, tú no tienes el dinero, tú tienes el papel, entonces tú vas a negociar ese bono. Entonces vas y lo vendes. Entonces cuando lo vendes, obviamente el que compra dice, bueno, si yo lo voy a comprar, yo quiero tener una rentabilidad adicional. Entonces ahí viene otra cosa que es el precio del bono. Cuando una persona tiene los bonos y no los quiere vender, para el mercado dice, este no lo quiere vender es porque algo interesante está pasando con esa empresa que poseen esos bonos y van a subir su rendimiento. Entonces va a generar que comience a subir el precio del bono. En cambio, cuando están que los venden y los venden y los venden, dice, algo está pasando que están que venden, nadie quiere tener esos bonos. Entonces el precio del bono se cae. Entonces nosotros, miren, tenemos que las empresas tienen dos fuentes de obtener liquidez, no solamente las empresas, las personas también, porque las personas también pueden formar parte del mercado de bonos, así también como pueden formar parte del mercado del banco. Entonces, tienen dos fuentes de recaudación de instrumentos monetarios, donde puede haber la oferta de dinero y la demanda de dinero. Tienen el uno que es el sistema financiero, que ya lo conocen, y el sistema bursátil, que es donde deciden comprar instrumentos como son los bonos o vender instrumentos como son los bonos. Y ya sabemos que si la tasa de interés sube en el banco, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? En cambio, para el lado de los bonos, lo que va a hacer que afecte la demanda de dinero o la oferta de dinero es el precio del bono. Entonces, ¿de qué va a depender el precio del bono? De el interés que una persona tenga en adquirir ese bono o del sentido de interés que una persona pueda tener hacia un determinado bono. Entonces, eso de ahí va a plasmar el precio del tipo de bono. Entonces, estos dos conceptos los unimos y nace lo que es el mercado monetario como tal. Entonces, ya sabemos que cuando hablamos del mercado monetario, nos estamos refiriendo a todas las divisas que existen. Recuerden que si estamos en una economía cerrada, todavía no consideramos el efecto de divisas, pero lo incluye. En el mercado monetario tenemos todo lo que es relacionado con el dinero. Y en el dinero tenemos a las transacciones propiamente dichas de dinero
oferta y demanda de dinero, y por otro lado tenemos a lo que es el mercado bursátil relacionado a los instrumentos financieros, en este caso los bonos. ¿Por qué consideramos los bonos y no decimos las acciones? Ustedes habrán visto en los libros, los que hayan leído los libros, siempre menciona el término bono, nunca menciona el término acción, porque estamos hablando de un sentido macroeconómico y los países no emiten acciones. Ustedes no han escuchado de que el gobierno ecuatoriano va a emitir 100.000 acciones, no emite acciones, lo que emite son bonos, son bonos. Entonces, una deuda que el gobierno dice, vamos a los bonos los bonos global 2020 o 2040 están por 8.000 millones de dólares, o vamos a adquirir una nueva deuda, vamos a hacer una emisión de bonos por 150.000 dólares, o por $1.000.000, o por 5 millones de dólares. Eso lo hace el gobierno. Los gobiernos están facultados para emitir bonos. No emiten acciones porque no se puede decir de que si bien es cierto, los gobiernos tienen un patrimonio como tal, pero no se puede comprometer a las personas de que, no, pues tú eres propiedad del gobierno. O sea, esa definición no existe dentro de lo que es la macroeconomía, por eso solamente se maneja el término bonos. ¿Sí? Para las empresas es algo diferente, ya que está en un sentido más individual, más a nivel de persona. Entonces pueden emitir bonos y acciones. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando en términos agregados, en términos macroeconómicos, nos referimos a los bonos. Entonces tenemos por un lado qué pasa con el dinero que circula en la economía y eso cómo va a afectar a los precios de los bonos. Entonces, si tenemos una afectación por las divisas, va a afectar a los bonos. Ahora, pero eso es cuando los mercados están altamente correlacionados. Para el caso de Ecuador, esto es casi nulo, debido a que en el Ecuador la demanda del mercado bursátil es casi que nula. Es muy poco lo que se mueve el mercado bursátil en el Ecuador. Muy rara vez se escucha que determinadas compañías están emitiendo deuda. Y cuando emiten la deuda, son muy pocos los oferentes que las compran. De repente ustedes habrán escuchado decir al gobierno, sea este gobierno que está entrando, el gobierno anterior o a gobiernos anteriores, decir que lo ideal sería de que el IES compre deuda. Entonces dice, ¿cómo compra deuda? O venda deuda, de que emita bonos al mercado bursátil y que las compañías las compren. ¿Ya? Entonces, eso es comprar deuda o vender deuda. Entonces, es simplemente comprar bonos. Cuando ustedes escuchen el término comprar deuda, significa que vas a comprar bonos. ¿Sí? Y vender deuda es que vas a vender bonos. Eso es cuando ustedes escuchen estos términos, cuando ustedes escuchan la renegociación de la deuda, ¿sí? Significa de que el gobierno está renegociando los precios de los bonos. ¿A cuánto se van a ofertar los bonos? ¿Sí? Y cuando se ofertan los bonos, no es que se oferta el precio nominal del bono, sino que se renegocia la tasa de interés a la cual se pactó la emisión del bono. Normalmente los bonos de gobiernos pagan cerca de un 6-7%. Para el caso de Ecuador, para el caso de economía como la norteamericana, los bonos pagan una cantidad entre 3 y 4%. Es sumamente baja por la seguridad que tú tienes de que te van a pagar. Por eso también ustedes saben escuchar de decir de que un país cae que no va a decir que no va a pagar los bonos, hace mucha alarma a lo que se considera como el riesgo del país, porque dice, bueno, si no va a pagar los bonos, los poseedores de los bonos dicen, ¿cómo? Yo voy a perder tanto dinero. Entonces se generan un sinnúmero de situaciones que no vamos en este momento a meternos en materia de análisis. Aquí lo importante es que ustedes entiendan qué es el mercado monetario, ¿sí? ¿Qué es lo que abarca el mercado monetario de una economía? Ya sabemos que son dos componentes, lo que es el sistema bancario como tal y lo que es el sistema del mercado bursátil. ¿Cómo estas dos se interrelacionan? El gobierno puede decidir afectar
a la parte bancaria por medio de la tasa de interés y puede influenciar en el precio de los bonos, comprando los bonos, compra sus propios bonos que ha emitido o a su vez vendiendo más bonos. Entonces, ahí tenemos estas dos situaciones. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, me vuelven a ayudar con la lectura de acá. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo. A ver, dale. Ya, el mercado monetario en una economía. El Banco Central decide y controla la oferta monetaria. Control por medio de operaciones de mercado, tipo de interés oficial, nivel de reservas, influencia del efecto multiplicador del dinero. El tipo de interés se determina en el mercado monetario a partir del equilibrio entre la oferta monetaria real y la demanda De saldos reales. Ya, listo. Gracias. Entonces, bueno, aquí ya una vez que hemos aclarado las definiciones de mercado, una vez que hemos aclarado qué es el mercado monetario, entonces sabemos que el Banco Central puede decidir controlar la oferta monetaria. ¿Sí? Miren, el Banco Central puede controlar la oferta monetaria de dos maneras. ¿Cuáles son estas dos maneras con las que puede controlar el Banco Central la oferta monetaria? Señorita Diana Sandoval, ¿qué nos puede decir usted? Diana Sandoval Inca o Diana Carolina. No está Diana. A ver, Gabriela Morán. Aquí estoy, dígame. Ya, Gabriela. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son los dos mecanismos que tiene el Banco Central para realizar algún tipo de control sobre la oferta monetaria? Aquí dice, pues, A ver, control de operaciones de mercado por medio de operaciones de mercado. Ya. ¿En qué consisten estas operaciones de mercado? En controlar la oferta monetaria. La O oferta sea, monetaria. Ya. Le escucho. el Banco Central controla la oferta monetaria por medio de eso, de las operaciones de mercado. Ya. Una operación de mercado es, por ejemplo, comprar bonos. Compra de bonos, venta de bonos, ¿no? De la otra opción es el manejo de la tasa de interés. Puede decir, voy a subir la tasa de interés, voy a bajar la tasa de interés. Es otra manera como puede el Banco Central controlar la oferta monetaria. Cuando hablamos del nivel de reservas, nos estamos refiriendo a que para poder comprar los bonos, ¿sí? El Banco Central tiene que recurrir a sus reservas de dinero porque ¿qué va a hacer? Va a captar papel moneda, perdón, instrumentos monetarios, en este caso bonos, y va a entregar a cambio de eso dinero. Entonces, eso del dinero tiene que sacarlo de algún lado el Banco Central. ¿De dónde lo saca? De sus reservas monetarias, ¿sí? Y obviamente que todo esto va a estar influenciado por el multiplicador del dinero. Creo que este curso no les he mandado lo que es el multiplicador del dinero, ¿no? A ver, vamos a ver si se acuerdan qué era el multiplicador del dinero. Creo que sí, Michael había salvado la definición de multiplicador del dinero. ¿Por qué? El multiplicador del dinero va a influenciar en las transacciones que realicen tanto en el mercado bursátil como en el mercado de la tasa de interés. ¿Quién me puede decir? Señorita Jiménez, señorita Stephanie, perdón. Stephanie, ¿qué nos puede decir usted? ¿No está Stephanie? Sí, estoy buscando. A ver, ¿cómo está Stephanie? ¿Qué nos puede decir usted?
Yo tengo que el multiplicador es un indicador que indica cuánto es afectada su incremento, si es subida o bajada. ¿Ya? Incremento de... ¿Quién le puede ayudar a Maite? Maite, ¿no? Jiménez Maite creo que eres. Sí. ¿Quién le puede ayudar? A ver, con respecto a lo que es el multiplicador del dinero. James, ¿qué nos puedes aportar tú? O sea, son las variaciones que se hacen del incremento y del consumo. Ya, variaciones del incremento y consumo. Michael, ¿qué nos puedes mencionar tú? La última vez que yo mencioné, usted me dijo que estaba, o sea, en esa idea, pero me dijo que no estaba correcta. ¿Ya? Porque aquí yo tengo anotado que el indicador, aparte de ser, bueno, el multiplicador, aparte de ser un indicador que refleja, o sea, el impulso que tiene la economía de un país o una persona, también produce un efecto, que si hay menos gastos de inversión, iba a ser más pronunciada la curva de la IS. Bueno, así la tenía. ¿Ya? Ya, el multiplicador del dinero nos indica qué tanto se afecta el comportamiento del dinero ante un incremento del dinero, en este caso como tal. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En este caso decimos de que Michael tiene una deuda de 100 que le debe a Evelyn Bailón. Evelyn tiene una deuda de 80 que le debe a Lady. Lady le debe a Diana 60. Diana le debe a Norma, le debe 40. Norma le debe a Yamilet, le debe 20. Y 20 le debe a Stephanie, le debe 10. Entonces, viene el gobierno y da trabajo, en este caso, a la persona que debe 100, le da un trabajo por 300. Entonces, coge los 200 para sus gastos personales y decide pagar toda su deuda. Paga los 100. Entonces, ¿qué hace esta persona con los 100? Recibe los 100 y ¿a quién le va a pagar la deuda? ¿A quién le va a pagar la deuda? Pregunto. Creo que había dicho que le debía 100 A Bailón. Entonces, Evelyn va a recibir los 100, ¿no es cierto? Y Evelyn coge sus 100. ¿Cuánto está debiendo Evelyn? 80. Evelyn va a pagarle 80. Va a pagar los 80 a Lady. Lady, ¿cuánto debe? ¿Cuánto debe? Debe 60. Entonces va a pagar también los 60. De aquí, y así cada uno que va debiendo va recibiendo su parte y va pagando, y va pagando, y va pagando, y va pagando. Entonces, de $100 que ingresaron por concepto de deuda, ¿cuánto en realidad se ha cubierto en obligaciones crediticias? Se han cubierto los 100 iniciales del primero, los 80, vayan sumando. A ver, Michael, anda sumando las cifras que te voy diciendo, ¿ya? Y me das el valor total al final. Entonces, 100 de la primera persona. Son 80 de Evelyn Bailón, 60 de Lady, 40 de Diana, creo que era 20 de Norma y creo que era 10 de Yamilet. ¿Cuánto da el total? 310. 310. Entonces, con $100 que inyectaron a la economía para pagar, o sea, que inyectaron, ¿cuánto contribuyó en cubrir el mercado crediticio? 310. 310.
Entonces, el efecto multiplicador del dinero, ¿de cuánto fue para este caso? Del 3.1%. ¿Ya? Ahí viéndolo así a grosso modo, ¿no? A términos muy sencillos. Esto se hace considerando algunos elementos, pero lo he explicado de manera muy general. ¿Sí? Entonces, eso es el multiplicador del dinero. Por cada dólar que yo intervengo, ¿cuánto me da? Si lo vemos en efectos globales, ¿cuánto fue lo que recibió en realidad el acreedor principal? Recibió 300. De estos 300 destinó solamente el 30%. Y del 30% que ingresé, me contribuyó en 310. Entonces, de este 30 se lo divide para el 10% y tenemos el efecto real del multiplicador del dinero, que es más o menos de 1.30 veces. Eso es el efecto del multiplicador del dinero. Entonces, eso es lo importante que ustedes entiendan qué es el efecto del multiplicador del dinero, ya que eso también va a influenciar. Mientras mayor sea el efecto del multiplicador del dinero, una política monetaria va a tener mayor influencia, en contraste que si el multiplicador del dinero es mucho menor, ¿no? Entonces, si no, el multiplicador del dinero es mínimo, una política monetaria no va a ver muy influenciada en las distintas operaciones relacionadas a los mercados de dinero. ¿Sí? Veíamos también que el tipo de interés se determina obviamente en el mercado monetario, por la relación de los bonos y la relación de la tasa de interés. Recuerden que el gobierno puede decidir afectar el nivel de la tasa de interés o puede influenciar en el precio de los bonos. Entonces, ahí vamos a tener que si las tasas de interés sube, lo más probable es que va a tener una repercusión en los precios de los bonos. De igual manera, si los precios de los bonos si la demanda de bonos, o la oferta de bonos se ve afectada de manera representativa, vamos a tener un efecto en la tasa de interés. Entonces, estas relaciones es lo que estudia al mercado monetario dentro de una economía, y esto es lo que se recopila en la curva LM, que también influencia de alguna manera con la curva IS, solamente que en una va a tener un impacto más fuerte que en otra, pero se va a ver reflejado. Recuerden que estas curvas IS y la curva LM contienen otros componentes como es la producción y la tasa de interés, y además de eso la masa salarial. ¿Sí? Todos estos componentes respecto a lo que es el mercado monetario. Entonces vamos a continuar. Vamos a lo que es el funcionamiento del mercado monetario. Ya vamos a ver un poco acerca de los tipos de estrategias que puede tener. Nosotros podemos tener, cuando estamos hablando del mercado monetario, dos estrategias. La una es contraer la cantidad de masa monetaria o expandir la cantidad de masa monetaria. Entonces vamos a ver la primera opción, que es una política contractiva. A ver, Lady, ayúdanos con la lectura. Lady Cumbe, nos ayuda con la lectura, por favor. Lady Cumbe. No está Lady. Yo leo. A ver. Funcionamiento del mercado monetario. Política monetaria contractiva. Reduce la oferta real monetaria hasta generar un exceso en la demanda de dinero y bonos, lo que reduce el precio del bono y reduce el tipo de interés de equilibrio. Aumento del interés de la política monetaria y las operaciones en el mercado abierto de venta de bonos. Listo. Ya. Gracias, señorita Maite. Entonces, miren, tenemos que en la política contractiva, el gobierno puede hacer lo siguiente: reducir la oferta monetaria real, ¿sí? Miren a lo que se enfoca, oferta monetaria real. ¿Por qué decimos o enfatizamos en decir oferta monetaria real? ¿Quién me puede decir un argumento? ¿Por qué decimos oferta monetaria real y no solamente oferta monetaria?
A la señorita Alba. Buenos días, señorita Alba. Buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir usted, por favor, por qué decimos o por qué mencionamos oferta real monetaria? Y no solamente decimos oferta monetaria. Porque estamos contando lo que tenemos, o sea, lo que hay de dinero. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, corresponde porque nosotros estamos viendo lo que realmente podemos adquirir con la cantidad de dinero. Recuérdense la diferencia entre el dinero real y el dinero nominal. El dinero nominal es simplemente la cantidad de cifras o la cifra monetaria como tal. En cambio, cuando estamos hablando en términos reales, es la capacidad que tiene el dinero para adquirir un determinado bien dentro de un periodo de tiempo. Entonces, por eso es que nosotros hablamos en términos reales, cuando estamos hablando de los mercados monetarios. Entonces, reduce la oferta monetaria real. Mire, ¿qué significa? Que vamos a reducir la cantidad de recursos real que existe en la economía. Eso es una política contractiva, ¿sí? Bajar. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que, en qué consiste esto. Hasta generar un exceso en la demanda de dinero. Entonces, ¿qué significa un exceso en la demanda de dinero? De que las personas van a querer, como estás reduciendo la cantidad de dinero que hay en el mercado, las personas van a buscar más dinero y por lo tanto van a comenzar a vender bonos. Dice, bueno, si yo no puedo, se me hace muy caro obtener dinero por medio del banco, me voy yo simplemente al mercado de valores y voy a comprar bonos. Entonces comienzo a vender bonos, vender bonos. Esto me va a hacer que el precio del bono se me caiga y se me reduzca el tipo de interés de equilibrio. Entonces, son las acciones que se van a generar cuando estemos ante una política monetaria contractiva, o sea, de reducción. Los efectos que vamos a tener es un aumento del tipo de interés de la política monetaria, que las operaciones de mercado abierto se van a incrementar para lo que es venta de bonos. Obviamente vamos a tener que la gente quiere liquidez, quiere dinero, entonces va a vender bonos. Y también puede ocurrir de que para el gobierno, para hacer que los bancos no presten tanto, es aumentar el coeficiente legal de caja. ¿Qué es esto? Esto se refiere al encaje bancario que ya hemos conversado. Entonces, el gobierno dice, bueno, yo a partir de este momento, si yo he permitido que los bancos tengan un 30%, por política económica voy a decir que el encaje bancario ahora va a ser del 40%, un 10% más. Entonces, ¿qué significa esto? Que obliga al sistema financiero a tener menor liquidez para poder prestar, o tener un menor volumen de dinero para dar en calidad de créditos. Entonces, ¿qué hace? Los bancos tienen que ajustar sus estrategias de crédito y ver los montos y obviamente van a ajustar su tasa de interés, por lo general hacia arriba. Entonces, aquí tenemos, estos son los efectos o la forma como se puede dar en una política monetaria de tipo contractiva. Ya posteriormente vamos a ver los efectos que esto genera dentro de los análisis en las curvas IS y LM, inicialmente en una economía cerrada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, voy a continuar. Ahora vamos a ver la siguiente parte, que es una política monetaria expansiva. Vamos a ver lo que es una política monetaria expansiva. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Política monetaria expansiva. Eleva la oferta real monetaria hasta generar un exceso en el mercado de dinero y la demanda de bonos, lo cual eleva el precio del bono y reduce el tipo de interés de equilibrio. ¿Ya? ¿Sigue? Disminución del tipo de interés de la política monetaria. Operaciones de mercado abierto de compras de bonos. Disminución del coeficiente legal de caja. Listo, gracias, Zubidia. Entonces, miren, aquí tenemos que la política monetaria expansiva es lo contrario de la política
contractiva. En la política expansiva, nosotros tenemos que la oferta de dinero, obviamente la oferta real, se va a incrementar. Buscamos de que haya más dinero en la economía, aumentar la masa monetaria, hasta generar entonces esto, cuando estamos incrementando la cantidad de dinero, va a llegar un momento en que hay demasiado dinero en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él dice, bueno, si hay tanto dinero en el banco, y hay tanto dinero, voy al banco, el banco como que ya no está tan interesado en captar tus fondos, dice, bueno, yo te recibo el dinero, pero te voy a pagar una tasa mínima, si quieres, ¿no? Si no, no hay problema, puede ir a otro banco. Entonces, el banco no se complica. Entonces, tienes tasas de interés bajo, entonces el que tiene dinero dice, ¿sabes qué? Mejor me voy a comprar un bono, porque el bono me va a pagar un poquito más y el riesgo es razonable para lo que me paga el bono. Entonces, eso hace que la demanda de bonos se incremente. Como los bonos se vuelven más apetecidos, obviamente la cantidad de bonos son limitados, va a hacer que el precio de los bonos se incremente. Entonces, como el precio de los bonos se incrementa, los recursos monetarios se van a ver destinados hacia la parte bursátil, donde se van a captar estos fondos. Entonces, eso va a hacer que la tasa de interés que pacte el banco vea que haya desviación de dinero del mercado de los bancos hacia el mercado bursátil. Entonces ellos lo que van a decir, ¿sabes qué? Vamos afectando, vamos reduciendo la tasa de interés para que se motive nuevamente a regresar esos fondos. Entonces, y esto es prácticamente una política monetaria o los efectos que se darían ante una política monetaria expansiva. Un aumento de la oferta real monetaria. Entonces, todo esto, ¿qué va a dar? O va a ser la consecuencia de una disminución de la tasa de interés de la política, como fruto de la política monetaria. Entonces, operaciones de mercado abierta, compra de bonos, cuando el gobierno dice, se va a recomprar la deuda. Entonces, cuando estamos hablando de recomprar la deuda, estamos hablando de que el gobierno está realizando una política monetaria expansiva. ¿Sí? Entonces, disminución del coeficiente legal de caja. Entonces, significa de que liberamos recursos al banco. Le decimos, bueno, banco, tú a partir de este momento ya no te voy a decir el 30 que estaba. Ahora te voy a decir que lo puedes colocar al 20. Entonces, quiere decir que vas a tener más dinero para poder prestar. Entonces, obviamente, como tienes más liquidez, las tasas de interés van a estar más bajas, ¿no? Entonces, esto es con respecto a la política monetaria expansiva y contractiva. Hasta allí, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto, de lo que son las políticas monetarias como tal? No hay preguntas. Bueno, aquí en esta gráfica vamos a observar o podremos observar un poco lo que ya hemos estudiado. ¿Quién es esta función? ¿Quién es esta función? ¿Ah? ¿Quién es esta función? ¿Cuál? La de azul, profe. La de azul. La oferta. ¿Qué? La oferta. Oferta. ¿Quién es esta función? A ver, aquí tenemos la tasa de interés y acá ¿quién tenemos? A la inversión, no. Entonces la curva IS. Yes. La producción. IS. Esta es la curva IS, correcto. Aquí tenemos, para el tipo de interés inicial, hay un exceso de oferta. Este exceso de oferta, ¿qué es lo que está generando? Simplemente que haya un desplazamiento y hace que la tasa de interés se reduzca. ¿Sí? Esto de aquí estamos viendo ya el efecto gráfico de lo que ocurre cuando estamos estudiando los tipos de política. Esto es ante una política de tipo expansiva. ¿Sí? Aquí está aumentando la cantidad de dinero. En esta cantidad de dinero lo que